126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Eh, bueno, este concepto, como decimos siempre, ¿no? Que es como circular el curso, y nos vuelve a dar este concepto de que lo que doy es lo que recibo, pero además en esta lección habla mucho del perdón, de Ujú, ofrecer el perdón, que no es más o menos, digamos, una tercera parte de la lección, describe lo que para nosotros en el mundo es el perdón, que no es eso. Porque dice que, por ejemplo, que perdonamos, ¿no? Perdonamos desde un lugar de que somos buenos y de que estamos por encima del otro, y es como un acto de caridad, eh, y eso no es el claro, perdón. como sentir tranquila la conciencia Sí, casi, ¿no? sí, sí. Sí, o decir yo soy mejor que vos Claro, porque entonces te sé que puedo soy- tengo la capacidad de perdonar. claro. Y eso no es el perdón. Eso también es algo justamente que yo doy esto y voy a recibir eso también. Ujú, Esa, mm, ese sentimiento egoico, ¿no? ujú, Porque el perdón, esto lo hemos dicho, pero es una liberación de lo que creemos que sucedió. Es ujú. como cambiar la cabeza, cambiar el concepto de todo, de que, Alguien me hizo algo cuando sabemos que al ser nada puede tocarlo, ¿no? exacto, exacto. Entonces, cuando se habla de perdón, se habla de eso. Y ahí está, cuando efectuamos esa liberación, es cuando nos encontramos con nuestro ser, con nuestra paz, con nuestra invulnerabilidad, con nuestra dicha, y ahí está el secreto, ¿no? Claro, yo lo amplío este concepto que cuando leí la lección me vino como, bueno, si todos somos Dios y conectamos desde esa amorosidad, cuando conectamos desde el amor, todo es uno, lo que se dice en Vedanta Advaita, el absoluto, el uno sin segundo, no hay un segundo, todo es uno. Entonces, todo lo que sale y todo lo que llega es para ese mismo uno. Lo que pasa que al conectarnos desde el ego y no desde el ser, parece que alguien da y alguien recibe, pero eso no es cierto, porque desde el ser todo lo que sale y todo lo que se recibe es para todos. ¿M? Aparte, yo diría hasta casi que no hay nada que dar ni nada que recibir, pues todo está ahí, todo está completo, todo es perfección. Entonces, ese concepto de dar y recibir, que acá como que lo subliman, porque todo lo que doy a mí mismo es a quien se lo doy, es precisamente mirándolo desde el punto de vista del ser y no del punto de vista del ego. Claro, bueno, en definitiva siempre se llega a lo mismo, ¿qué elijo? Ujú, ¿Dónde elijo enfocarme? ¿Desde dónde elijo vivir? ¿Desde el exacto. ego o desde el ser? Porque desde el ego siempre voy a tener motivos para sentirme ofendido y necesitar que me pidan perdón o a lo sumo sentirme víctima y tener que ser perdonado. Eso siempre desde el ego va a haber esos choques, ¿no? Pero Sí, cuando hablo desde el ser o desde cuando vivo desde el ser, nada puede molestarme. ¿Por qué voy a quitar paz a mi vida en esas elucubraciones? Me ofendiste, me siento ofendido o te ofendí.
Cuando uno vive desde el ser, ni siquiera siento, se genera ninguna situación de roce, ¿no? claro, me siento no escuchada, me Mm, siento discriminada, ¿no? tal cual. Y Es, la frase esa, ¿qué querés? Eh, ¿Tener razón o ser feliz? bueno, estoy trabajando mucho con eso, porque yo me doy cuenta que hay una parte muy fuerte, o sea, el ego es muy, Muy fuerte, digamos, te da vuelta las cosas, es como muy manipulador. totalmente. Entonces, a veces hay situaciones que yo me planteo, no, bueno, no, no, sí, yo quiero tener paz. No es que quiero que el otro me dé la razón, quiero que el otro me escuche porque yo le estoy, en este caso, le estoy enseñando algo que el otro no sabe, ¿no? Claro, pero ¿quién enseña? Es el ego el que enseña. Claro, o sea, ¿por qué le tengo que enseñar? ¿Y por qué el otro tiene que tener ganas de aprender lo que yo le estoy enseñando? O sea, eh, entonces el otro, en vez de decir, ah, no lo sabía, dice, no, no, eso no es verdad. Claro, y Y entonces empieza el choque de los egos. ahí está, empieza el choque de los egos y, y bueno, después termino riéndome sola porque, ¿no? Sí, Es el qué ego, pérdida, siempre claro, y digo, qué pero pérdida de es tiempo, qué pérdida de tiempo. claro, qué pérdida de tiempo, porque es, este, el Me otro día una persona me decía, ¿cómo se hace cuando uno está hablando con una persona que te das cuenta que te está como chupando energía, ¿no? Entonces mm, yo decía, bueno, hay que protegerse. Sí, pero ¿y cómo se hace? Porque yo hablo y entonces esa persona me ataca. Bueno, y yo le decía, no, bueno, hay que hacer, ajá, 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 ¿no? Y entonces me miró y me dijo, ah, está bueno eso, y se lo voy a probar, porque en realidad es eso, o sea, ahí está, el ego reacciona con, no, pero a ver, yo te tengo que hacer entender esto que claro, se y, o ¿por qué me decís así? Me lo estás diciendo porque, y ahí se entra en ese perdón falso, ¿no? sí. Bueno, te perdono porque me doy cuenta que vos me lo decís desde un lugar herido, no sé cuánto, ¿no? En cambio, De desconocimiento, no dice, llegas a entender lo que claro, estoy. claro, claro, entonces yo me pongo en un nivel superior, ¿no? Como dice la ley. Claro. Bueno, En a cambio, veces hay situaciones en que, por ejemplo, si estamos en el ámbito familiar, con gente que convivimos, bueno, eso del ajá, o viste la frase cuando uno no quiere, dos no discuten, ¿no? Basta que uno se corra de esa actitud y ya no hay discusión. Pero también a otro nivel, cuando uno puede elegir, eh, bueno, me reitero, creo que ya lo hablé, ¿no? En el yoga hablamos de satsanga, que significa buenas compañías. Elegir las compañías con las que me voy a tratar. Entonces, eh, ¿y qué hablamos de buenas compañías? Aquellas que me ayudan a cumplir con mi propósito, ¿no? De saber que soy Dios. Y no quiere decir que a los otros los voy a despreciar ni nada de eso, no. Es una elección, es una elección. Que los otros sigan en su energía, con lo que quieren hacer, y yo voy a elegir con quién tratarme. Obviamente, a veces hay lazos que no son tan fáciles, de decir no. Pero bueno, en eso, bueno, eh, tratar de trabajar con uno mismo y también una cuestión energética, ¿no? Cuando uno se planta diferente en uno, ya es como que algunas cosas se disuelven solas, se disipan. Así que bueno, siempre es por uno, nunca es con el otro, siempre es uno con uno mismo el que hace que eso se transforme, se transmute, ¿no? ujú, ujú. Sí, es siempre volver a elegir el ser, elegir Dios, Ujú, ¿no? Y estar alineado en eso. totalmente, absolutamente.
Mm. Bueno, Moni, ¿querés repetir la lección? Bueno, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Bueno, porque lo Lo damos doy- desde el ser y desde el ser todo es uno. Sí, Bueno, hermoso. hasta mañana. Bueno, hasta mañana.